antes de venir a ese congreso, a esta casa del profeta, estaba en Guatemala y le estaba preguntando al Señor qué quería poner en mi corazón para poder trasladar esta casa. Y en eso estaba yo, y el Señor, cada vez que me da una profecía, una palabra muy específica, me da como una lluvia de ideas. Me empieza a decir: esto lo puedes ver acá, acá, acá. Y el Señor como que me empieza a dictar a lo largo de la palabra y explicar lo que el Señor pone en mi corazón. Pero en esta ocasión estaba yo y el Señor me da una expresión y me dice: filonexia profética. Y entonces, cuando yo escucho eso en mi corazón, me quedo y le digo: Señor, ¿cómo quieres que yo desarrolle eso? Y entonces escuché un silencio del Espíritu y como que me dejó ahí, solo me dejó eso zumbando en el corazón: filonexia profética. Entonces vengo yo y lo dejo ahí en pausa y empiezo a ministrar. En estos días el Señor me empieza a dar mensaje para poder ministrar. Pero el día de ayer, cuando estaba ministrando la pastora Carolina, y pone el título de su mensaje y dice filonexia, el Señor me vuelve a recordar y me dice: ¿te recuerdas lo que te hablé en Guatemala para esa casa? Y entonces, cuando ella empieza a explicar, dije yo: wow, yo no sé qué va a hacer el Señor, porque no tengo ni pie ni cabeza a donde tú quieres poner esto. Y entonces ella explicaba una filonexia profética, porque esta mujer de Sunem prepara la casa porque ella deseaba en su casa tener un hospedaje para el profeta de Dios. Pero ahora yo lo quiero trasladar de otra manera, en el sentido de lo que Dios me pudo explicar y decir allá en Guatemala. Y el Señor me dio una palabra y me decía: esta casa será una filonexia para muchos. Esta casa profética albergará a muchos de otros lugares, dice el Señor. Y en este tiempo estoy preparando esta casa, la estoy edificando, le estoy poniendo fundamentos y estoy poniendo bases, porque vendrán gentes de otros pueblos, lenguas y naciones a traer lo que yo he depositado en este lugar, en el ángulo profético, dice el Señor. Y entonces el Señor me decía: filonexia profética. Y estando ahí, el Señor me habla en mi corazón. Ahorita le voy a explicar cómo usted va a recibir. Diga conmigo: vamos a recibir a muchos. Pero entonces el Señor me decía algo, y yo no sé si usted está listo para escuchar esto. Pero dice el Señor, bendiciendo vidas que se tienen que deschilenizar y que tienen que adquirir una mentalidad de reino, porque por esa puerta van a entrar ovejas que son de esta casa, pero no son de esta nacionalidad. Van a venir haitianos, me decía el Señor. Van a venir venezolanos a esta casa, me decía el Señor. Van a venir argentinos a esta casa. Van a venir colombianos a esta casa. Y no van a venir a adquirir una cultura chilena, sino que van a venir a adquirir una cultura de reino, dice el Señor. Y van a ser impactados a través de la profecía. Van a ser impactados a través de los dones que Dios le han impartido a muchos de esta casa. Y van a venir a recibir lo que el Señor ha prometido. Entonces llegó el tiempo de tener una mentalidad de reino. Dígale al hermano que tiene al lado suyo: es tiempo de tener mentalidad de reino. Pero vamos a recibir algo más. Y entonces yo quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 13, versículo 1. Dice la Escritura: permanezcan en el amor fraternal, ámense los unos a los otros. Gente se va a ir, pero gente va a venir. Hay ovejas que no son de este redil, pero van a venir porque son hijos de esta casa. Y aquellos estorbos que
iban a impedir que esa palabra se cumpla, Dios los va a ir quitando y los va a ir despojando de tal manera que cuando venga esa gente hambrienta y necesitada, usted va a tener un corazón fraternal para recibirlos. Pero mire lo que dice el versículo 2. No se olviden de la filonexia. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos hospedaron ángeles. Es cuando el Señor me decía filonexia profética, filonexia profética, filonexia profética. Hasta ayer que estaba ministrando la pastora Carolina, entendía el sentido de lo que Dios me estaba diciendo. Filonexia profética no solamente es que Dios va a hacer que una unción profética habite en tu casa, sino que filonexia profética es que las puertas de los cielos se van a abrir. Los cielos ya lo declararon en el turno anterior. Viene en los días de Elías, se apertura el cielo, se abre el cielo, pero el cielo se abre para que las cosas que están en el cielo desciendan, y una de las cosas que están en los cielos son los ángeles del Señor. Entonces, cuando hay cielos abiertos, ángeles suben y bajan, suben a traer cosas en el reino, en el mundo espiritual, para traérnoslas a nosotros en el mundo terrenal. Y entonces hay un hospedaje espiritual, hay una filonexia espiritual, que es hospedar ángeles. Yo creo en mi corazón que aquí hay ángeles, pero yo te vengo a decir de parte del Señor que en tu casa te van a empezar a visitar ángeles. Ahora bien, en la Biblia aparecen 5 personajes en los cuales se relata su nacimiento. Solo 5 personajes hay, y resulta ser que esos 5 personajes son profetas de Dios. Por ejemplo, usted puede ver cómo nació Moisés. Usted puede ver cómo nace Samuel. Usted puede ver en la escritura cómo nace Sansón, cómo describe el nacimiento de Sansón, cómo nace Juan el Bautista, que era el Elías que habría de venir. Y el último es nuestro Señor Jesucristo, cómo describe el nacimiento de él. Los 5 eran profetas, pero lo que me llama la atención es que de los 5, 3 personajes fueron anunciados por medio de ángeles. ¿Qué significa eso? Que no hay un nacimiento y no hay una concepción profética, ni hay un nacimiento profético si no hay ministración angélica. Entonces la iglesia profética debe de entender la filonexia profética, que es hospedar ángeles. Cuando usted ve esta palabra filonexia, significa amor por el extranjero, tener una hospitalidad por el extranjero. Decía la pastora ayer que una de las cosas hermosas que hay en este país es que son bien hospedadores, saben recibir al extranjero. Pero ahora aplíquelo en lo espiritual. Le damos la bienvenida a los ángeles del Señor. Yo esperaba un amén más fuerte. Le damos la bienvenida a los ángeles del Señor. Hay ángeles del Señor en ese lugar. Pero ahora yo quiero explicar un poco eso. Lucas capítulo 2 versículo 8. Diga conmigo, primera venida. En la primera venida del Señor vemos que en la misma región donde estaban los pastores estaba el campo. Ellos estaban cuidando los rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se le presentó a los pastores en la primera venida. Sigue diciendo, la gloria del Señor los rodeó. Cuando hay visitación angélica es porque la gloria de Dios está presente. Lo vuelvo a repetir, cuando hay visitación angélica es porque la gloria del Señor está presente, porque hay protocolos espirituales. Entonces la gloria del Señor los rodeó de un resplandor, tuvieron gran temor, mas el ángel les dijo, no temas, porque aquí os traigo buenas nuevas, dice el Señor a través de su ángel, buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Eso sucede en la primera venida. Entonces, si en la primera venida hubo ministración angélica,
hubo visitación angélica, en la segunda venida tiene que haber visitación angélica. El profeta Alex hablaba de la voz. Y hay un pasaje en la escritura que dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor va a descender y seremos arrebatados. Pero ahí hay un orden. El voz de mando nos habla de la voz quíntuple, la voz de arcángel nos habla de ministración angélica, y de ahí vemos la voz de la trompeta de Dios, ya Él mismo hablando, no a través de intermediarios, sino Él personalmente hablándole a la novia que será arrebatada. Pero antes de la voz de Él está la voz de ángel, que la iglesia tiene que escuchar. Entonces, así como en la primera venida hubo visitación angélica, en la segunda venida es indispensable que haya visitaciones angélicas. En la visitación angélica de Dios, Dios permite que lleguen a activar tiempos proféticos. O sea, siempre que hay una visitación angélica, hay una activación de tiempos proféticos. Se habilita un portal espiritual, se abren los cielos. Si hay visitación angélica, es porque los cielos están abiertos de parte de Dios. Entonces yo quiero hablarles de este tema que le puse: visitación angélica. Todos estos días hemos estado recibiendo palabra, ministración, hemos recibido un bagaje de conocimiento, pero también de activación de parte del Señor. Se han abierto portales espirituales, ha descendido la gloria de Dios, y es importante explicar a una iglesia profética la importancia de lo angélico. Y otra cosa, entender qué cosas se deben de hacer, qué cosas no se deben de hacer, cómo se mueve el mundo angelical. Entonces, comencemos acá. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay profecías que Dios no nos va a trasladar directamente a nosotros. Hay profecías que Dios las va a enviar a través de un ángel a sus siervos. El profeta de oficio está conectado a una autoridad angélica. Muchas de las cosas que el profeta de oficio recibe, Dios le revela, Dios le habla, lo hace a través de su ángel, porque ese es el orden de la revelación. El orden de la revelación es que el Padre le entrega la revelación a Jesucristo. Jesucristo la envía a través de su ángel. El ángel la envía a través del siervo, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cuando usted, hermano, estudia la palabra ángel en el hebreo, la palabra malak, que significa maestro, sacerdote, representando el ministerio pastoral, significa embajador representando el ministerio apostólico, significa enviado también representando el ministerio apostólico, alguien que da buenas nuevas representando el ministerio del evangelista, y literalmente significa profeta. Así que cuando usted ve un profeta de Dios, hay un ángel ahí, hay ángeles. Hay ministración angélica que se está moviendo detrás de ese fluir de este profeta, de ese profeta de Dios que está ministrando. Entonces a cada ministro Dios le envía mensajes por medio de su ángel. Hermano, hay un ángel asignado para cada ministerio. Y cuando el pueblo entiende eso, puede recibir cosas gloriosas de parte de Dios. Por eso, hermano, la Biblia enseña que cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia sabía esto, y entonces oraban sin cesar por Pedro. Mientras ellos oraban, el ángel que Dios le había asignado al apóstol Pedro lo llega a sacar de la cárcel, lo llega a despertar, lo llega a vestir, le llega a poner sandalias, el manto, le dice: salgamos de acá, le abre las puertas de la cárcel. Cuando llega, hermano, a la casa donde estaban todos reunidos, sale una mujer llamada Rode y dice: el ángel de Pedro está afuera. ¿Qué significa eso?
que cuando hay un ministro de Dios y específicamente profeta, ahorita lo vamos a ver, no tenemos que ver al hombre que está ahí, sino que tenemos que ver la gloria angélica que lo respalda de parte de Dios. Hay una majestad angélica que está detrás de él, que lo respalda, que le envía la revelación, que lo restaura, que lo hace reposar. Ahorita lo vamos a ver. Entonces ahora mire, Apocalipsis 22:8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Cuando yo oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Diga conmigo: en la administración angélica, el único digno de adoración es Dios. La iglesia tiene que estar preparada para lo que viene. Viene una fuerte intervención del mundo espiritual a este plano. Se va a ver real, se va a ver literal. Lo vamos a ver, lo vamos a oír, lo vamos a palpar. Es lo que dice el apóstol Juan: lo que oímos, lo que vimos, lo que contemplamos y lo que aún palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso lo vamos a anunciar. Eso es lo que va a acontecer con la iglesia del último tiempo. No solo va a tener visiones, no solo Dios le va a hablar audiblemente, no solo lo va a contemplar a través de sentires proféticos, sino que va a ser tan real que lo vas a empezar a palpar, dice el Señor. La revelación de parte de Él la vas a palpar. La dimensión del cielo va a estar en esta dimensión. Por eso debe de la iglesia de saber todos los principios de lo que es la administración angélica, para que cuando llegue un ángel queriendo presentar otro evangelio, cuando llegue un ángel queriendo decir cosas contrarias a la verdad bíblica, la gente sepa discernir los espíritus que son de Dios y los espíritus que son emisarios de las tinieblas. Es necesario adiestrar al pueblo, máxime si es una casa profética, en este tema, porque aunque tengan gloria los ángeles, aunque sean un poco mayor que nosotros, el único digno de gloria es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El único digno de alabanza, el único digno de adoración, el único digno de rendición es Él. Ok, pero ahora mire el versículo 9. Quiero preguntarles: ¿cuántos han visto un ángel aquí? Yo creo que los que han visto ángel, si lo han visto en su esplendor, creo que quedan descompuestos un momento. Porque a veces pensamos que es como un angelito, así como lo pinta la iglesia católica, ¿va? Con pañal. No sé si le dicen pañal aquí. Son glorias, son majestades espirituales, son imponentes, hermano, son guerreros, son aguerridos. Si tú te dieras cuenta la guardia que Dios te ha puesto, no tendrías temor contra quién te estás enfrentando. Y si tu enemigo se diera cuenta contra las guardias que está peleando, no se atrevería a tocarte ni a hablar de ti. Porque tú miras a un hombre, como dijo Pablo, le mandaba las cartas a sus iglesias que cubría, y la gente decía: wow, ¿cómo será este hombre? ¿Cómo predicará este hombre? Y entonces Pablo se presenta ante ellos y la gente empezó: ese Pablo, él es Pablo, ni hablar sabe. Mire cómo se viste, mire qué insignificante es. La gente lo veía con ojos naturales, pero no veía la gloria que lo respaldaba. Yo vengo a enseñarte de parte de Dios, iglesia, que cuando se para un profeta de Dios, aunque sea insignificante su apariencia, hay un respaldo y una majestad angélica que lo cubre, que lo respalda, que lo rodea, que sale a favor de él y de los suyos. Y cuando tú entiendes eso, la honra, ese ángel va a estar también a la disposición del pueblo que el ministro cubre. Entonces mire, no logro entrar al versículo 9, pero es bien tremendo. Entonces Juan
se le postra al ángel. El ángel era el ángel asignado a él. El ángel que se le manifestó a Juan era su ángel. Y entonces el ángel le dice: mira Juan, no hagas eso. Aquí me estás dejando en ridículo. Aquí en el mundo espiritual me estás dejando en ridículo. Párate ya inmediatamente, porque el único digno de gloria es Él. No oramos a ángeles, no adoramos a ángeles, pero sí tenemos que aprender a tener filonexia con los ángeles. La gente ha entrado en una mentira espiritual porque tienen temor del mundo espiritual y dicen: pero si no se adoran y hay ángeles mentirosos que enseñan, mejor ángeles, váyanse allá, saquémoslos de la iglesia, quedémonos cómodamente nosotros aquí adentro. No, la iglesia tiene que aprender a tener contacto, porque no solamente, hermano, vamos a tener contacto con ángeles, sino también dice la Biblia que hemos llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, donde hay miríada de ángeles, pero también hay espíritus de los justos ya hechos perfectos que van a tener contacto con nosotros. Entonces me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo, yo soy igual a ti. Y soy consiervo de tus hermanos los profetas. ¿Por qué no yo le quiero hacer una pregunta? Juan, ¿qué era? Su primer llamamiento, ¿cuál era? Ministerio apostólico. Pero ¿por qué le menciona al ángel? Eres profeta. Y tú eres hermano a los demás. Era profeta. Pero ¿por qué no le dice apóstol? Porque yo considero en mi corazón que el ministerio profético tiene un contacto muy fuerte con la administración angélica. Entonces el ángel ministerial tiene gloria, no se adora, es consiervo del ministro. Dios es el único digno de adoración. Ahora, tengo un poquito de conflicto de decir algunas cosas, pero la voy a decir. Porque en la Biblia menciona el apóstol Juan y el Espíritu le dice: dile al ángel de la iglesia, dile al ángel de la iglesia, dile al ángel de la iglesia esto y esto y esto y esto. Y usted sabe que ahí está hablando del ángel espiritual, pero también del ángel que es el pastor de la iglesia. Ok, lo que yo lo voy a entender con ese pasaje que está en Génesis capítulo 1 y 2 o 2 y 3 es que hay ángel del ministerio. Nosotros pertenecemos bajo una autoridad apostólica. Hay ángel del ministerio, hay ángel de la congregación, hay ángel del ministro y hay ángeles para aquellos que temen a Jehová, porque dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa a favor de los que le temen y los defiende. Ahora bien, entendiendo eso, es una gran bendición. Cuando usted llega a pedir cobertura y usted dice: bueno, esta iglesia me gusta, me siento cómodo, reconozco al siervo de esta casa como mi pastor, y entonces se extiende cobertura sobre usted, el ángel mira el manto y dice: el ángel de la iglesia, el que se meta con él, se mete conmigo, porque perteneces a la jurisdicción que cubre ese ángel. Ok, ¿qué fue lo que le pasó a Eliseo? Dice la Biblia que Elías soltó el manto, Eliseo lo toma y entonces rasga sus vestidos y agarra el manto. Y entonces me imagino yo que en el mundo espiritual el ángel dijo: ok, Elías ya se fue, ahora ¿quién nos toca que cubrir? Ahora ¿quién nos toca que respaldar? ¿Quién tiene el manto? Eliseo tiene el manto. Lo que hicimos con él lo vamos a hacer con él, solo que doble porción le vamos a respaldar a él. Entonces las coberturas sirven como protocolos espirituales para que el ángel identifique a quién respaldar. Ahora entiendo por qué Pablo dijo que por causa de la administración angélica
cuando se está profetizando, las hermanas tienen que cubrirse con un velo, porque los ángeles ven mantos, coberturas. Los ángeles dicen: esta hermana le pertenece a este sacerdote, está en el orden. Entonces, en el mundo espiritual así es. Ahora bien, hay un ángel de esta casa, de este ministerio. Me podría atrever a decir que puede ser que sea más de un ángel. Pero ahora, Éxodo 23:20. He aquí yo enviaré un ángel delante de ti. Quiero hacer una pregunta. ¿Este ángel de quién era? Sí, era de Dios, pero ¿a quién se lo habían asignado? A Moisés. Porque era el ministro en ese entonces, era Moisés. Y entonces el Señor le habla al pueblo y le dice: ok, como no creen en el hombre, como lo ven insignificante, se lo voy a poner de esta manera. Hay una gloria angélica que los va a meter para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Pero mire lo que dice en el versículo 21: sé prudente delante de él. Obedece su voz, no sea rebelde contra él, pues el ángel no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Entonces el ángel está encargado para cubrir al ministro, al siervo de Dios. Entonces, si vengo yo y estoy bajo la cobertura de mi apóstol en este caso, y yo vengo y me levanto contra él, se me va a voltear el ángel a mí, porque el ángel no perdona. Porque un ángel no perdona. Todo eso lo tenemos que saber en la administración angélica. El ángel no perdona porque no han recibido perdón ellos. No pueden dar algo que no la han recibido. Entonces, ellos no saben qué es el perdón. Entonces, cuando alguien se levanta a hablar contra un siervo de Dios, no sabe que está levantándose contra el ángel que el Señor le ha asignado a ese siervo. La gloria angélica que lo cubre se le voltea. Así que tú tienes un ángel. Tienes que ser prudente delante de esa gloria angélica. Tienes que obedecer la voz que se levanta a través del ministro, respaldada por el ángel. No seamos rebeldes, no levantemos nuestras manos contra el ungido de Dios, no levantemos nuestros dichos contra el ungido de Dios, porque el ángel no perdonará la rebelión, porque en el ángel está el nombre. Hay gente que se pregunta: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está lloviendo? ¿Por qué no logro salir de esta enfermedad? Tiene volteado el ángel. En algún momento se levantó contra el siervo de Dios. Nunca se puso a cuenta si el ángel lo vio, porque la Biblia dice: no hables del rey en el secreto de tu habitación, porque seres alados, seres con alas, en otras palabras, ángeles lo van a oír, lo van a ver. Y el rey va a saber. Entonces debe de haber respeto al ministro y al ángel para que no se voltee su espada contra ti. Yo creo que deberíamos en algún momento hacer una administración los ministros y soltar el perdón. Y decir: Señor, yo perdono ofensas, yo quito tal vez la mano del ángel que se levantó contra aquella persona, la dejo sin culpa, la dejo sin juicio, porque hay gente que le está lloviendo, no sé si se entiende la expresión, y es por causa del ángel. Judas 1:8. Mire qué tremendo este pasaje. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo. Estos hombres que son semejantes a Caín, a Balaán y a Coré,
Estos hombres que son manchas en sus filonexias, en sus ágapes, en sus reuniones. Estos hombres que contaminan la atmósfera y el ambiente, rechazan la autoridad ministerial. Dicen, a mí, ese señor, esa señora. Cuando rechazan la autoridad ministerial, están blasfemando contra las majestades angélicas. Iglesia profética, hay movimiento angélico que debemos de aprender a tener filonexia. Ahora, cuando se rechaza la autoridad de un ministro, te expones al ángel. Pero ahora miremos los beneficios de las visitas angélicas. Génesis 16:7. Aquí quiero empezar a desarrollar esto. Es demasiado lo que hay que hablar de los ángeles. Si usted pone la palabra ángel en la Biblia, le sale más de 500 veces que se repite en la Biblia. Demasiado. Pero ahora mire lo que dice este versículo. El ángel del Señor la encontró. Aquí está hablando de cuando Agar peleó contra Sara. Pero ahora yo le quiero hacer otra pregunta. ¿De quién era este ángel? Era del Señor, pero ¿a quién se lo había asignado? A Abraham. El ángel de Abraham se dio cuenta. Y entonces vino la sierva de Sara y salió huyendo. Nunca le avisó a su señora. Se fue por el desierto y entonces el ángel del Señor la encontró. Y estaba junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo el ángel a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? ¿Quién te dio permiso a que salgas de la casa de tu señora? ¿Quién te autorizó de que salgas de la jurisdicción la cual a mí me pusieron a cubrir? Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿La ofensa contra quién fue aquí? ¿Contra Abraham? Contra la esposa de Abraham. ¿Qué significa eso, hermano? Que el que se levanta contra la esposa del ministro, también se le puede voltear el ángel. Ay, pastor, qué rico estaba la administración, estábamos llorando, hubiera continuado eso. Sí, pero es necesario que usted sepa que hay protocolos espirituales y que hay cosas que podemos evitar o podemos quitar de nosotros que hemos estado viviendo por no saberlo. Entonces el ángel estaba cubriendo a Sara. ¿Qué fue lo que le pasó también a la profeta Miriam? Oiga bien lo que le estoy diciendo. La profeta Miriam y el sumo sacerdote Aarón, cuando hablaron contra Moisés, hablaron contra de la esposa. Y entonces el Señor le dijo, oh, ustedes por ser profetas creen que son igual a mi profeta Moisés. Hay niveles proféticos. A ustedes les hablo por figuras y visiones, pero a él le hablo cara a cara. Aunque son del mismo oficio, no piensen que tengo el mismo trato. Pero ella ni siquiera dice amén en la iglesia. La esposa de Moisés ni siquiera agarra el micrófono, ni siquiera se atreve a poner manos sobre. Pero es la esposa del ministro y el ángel está encargado para cubrirla, para rodearla, para envolverla. El que se levante contra la sierva del Señor, el ángel se le puede voltear, porque son una sola carne. Entonces viene el ángel de Abraham y dice, ah, qué chulita. Yo no sé si usted entiende esa expresión. Chulita es como bonita allá en Guatemala. Ah, qué chulita, te saliste de la jurisdicción. A mí me pusieron a cubrirte. Por eso te vine a buscar. Va a haber gente que va a regresar, dice el Señor. Va a haber gente que va a retornar porque el ángel los va a hacer volver, porque el ángel fue el asignado de cubrirlos. Y hermano, no quisiera decir esto, pero el ángel los va a tratar de tal manera a que vuelvan a donde tienen que estar.
Eso fue lo que pasó, hermano, con Balaán. Como era profeta de Dios, iba a un camino incierto y el ángel sale a su encuentro con espada desenvainada, a no permitirle ir y levantarse contra el pueblo del Señor. Entonces dice aquí, el ángel del Señor la encontró. Le dijo a Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde has venido y a dónde vas? ¿Quién te dio permiso de irte? Y entonces ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Saraí. Otra cosa que le quiero mencionar, diga conmigo Saraí. No era Sara todavía. Saraí significa princesita dominante. Y Sara significa dama. Hubo un cambio en Sara que se tuvo que dar, pero en ese entonces era una princesita dominante. Y aún así el Señor la estaba respaldando. Porque cuando Dios tiene la asignación con alguien, Dios va a respaldar a ese alguien en lo que lo está procesando. Diga conmigo, aquí no hay ninguno. Y yo considero a la sierva de esta casa como una dama. Pero por si alguien nos ve de otro lugar y ha dicho, la esposa del pastor, como decía la pastora Claudia ayer, el hombre de Dios, pero esa princesita dominante, esa niña que hace berrinches, que le da más trabajo a su pastor que nosotros. Dígale, pastora, y la gente va, por lo menos dígale, madre, tiene respaldo, porque Dios tarde o temprano la va a respaldar. Dios tarde o temprano va a hacer la obra que Dios prometió hacer en ella. Dios tarde o temprano va a cumplir el propósito por el cual la puso al lado del hombre de Dios que usted reconoce. Así que aunque no vea la autoridad angélica que está detrás. El ángel del Señor le dijo, vuelve, retorna, shuv, a tu señora. En este año del retorno, es un poder de Elías retornar. Y la palabra poder lo enseñó el pastor Miguelito, que es la palabra dunamis, que significa poder milagroso. ¿Qué significa eso? Que hacer retornar a alguien en este tiempo, hacer sacarlo de la apostasía, hacer que su apostasía sea reversible y volverlo al fluir. Eso es el trabajo y el poder de Elías. Pero hacer eso debe de ser milagroso y no lo podemos hacer con nuestras armas humanas. Necesitamos la intervención angélica para que aún hasta por sueños el Señor le hable al pueblo que se ha ido y le diga, vuelve a tu casa, retorna al lugar donde te instalé, vuelve porque vengo pronto. Le va a decir el ángel, el Señor tuyo viene, tu amado viene, tienes que regresar. Entonces el ángel le hará reconocer al pueblo la autoridad espiritual de un siervo de Dios. Génesis 21:16. Nuevamente Agar. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. El ángel estaba encargado de cuidar al hijo. Hermano, qué tremendo. Me impresiona porque uno es papá. Y yo no sé cómo Abraham logró enviar a su hijo solo con una botellita de agua. Ni siquiera, no sé, ni siquiera lo envió con siervos cuando él tenía siervos, no lo envió con ganado, no lo envió, solo con una botellita de agua y le dijo, bueno, papaito, te vas a ir. Diga conmigo, el hombre comete injusticias. Pero si el hombre de Dios tiene un ángel, aún las injusticias que cometió en su humanidad, el ángel del Señor va a salir a resolver los conflictos que hizo. Y entonces me imagino que el ángel de Abraham se quedó como, es su hijo. Entonces el ángel dijo, ok, me voy a ir, porque es hijo de mi Señor.
es hijo del hombre al cual Dios me asignó a cubrir. Entonces se le había terminado el agua al muchacho y entonces injustamente lo mandó sin provisiones, estaba a punto de morirse, y entonces el ángel que era el encargado de cubrirlo, porque era el hijo del hombre de Dios que lo había puesto a cubrir, le dice a la mujer: Agar, desde el cielo, Agar, ¿qué tienes? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate y alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y yo, como el ángel de Abraham, vine a abrirte los ojos. Anoche nos declararon una apertura de ojos, y entonces yo vengo a decirte de parte de Dios que Dios te va a abrir los ojos a través de su ángel, para que aquel conflicto que estabas pasando en medio del desierto puedas ver la solución del conflicto frente a ti. Y entonces el ángel le abrió los ojos a Agar, y ella se pudo dar cuenta que había un pozo de agua frente a ella, y llenó el odre y le dio beber al muchacho. ¿Qué significa eso? Que después que la hizo reconocer, diga conmigo, todo parte en reconocer. Lo que hablaba el pastor Miguelito, la honra, todo parte en reconocer. Ella reconoció y le dijo el ángel: vuélvete, vuelve a sujetarte, anda a la autoridad. Sí, pero es Saraí, todavía es una princesita dominante, ya la tengo hasta aquí, no la aguanto. Vuelve y sujétate, porque si lo haces, a la próxima yo cubriré los intereses de tu corazón. Y entonces el ángel vino para abrirle los ojos, y ya viene un ángel por aquí y le mostró la solución del problema. En este tiempo de ministración angélica, Dios te va a abrir los ojos a través de su ángel, y vas a decir: pues si la solución la tenía aquí. Aquí estaba el pozo enfrente, no lo había visto, pero Dios va a enviar ángeles a darte la solución de lo que has estado enfrentando. Solo le leo Hebreos 1:6, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles de los ángeles dice la palabra, que Él hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros los hace llamas de fuego. Entonces en la administración angélica, Dios activa el fuego de Dios en el ministro. A veces el ministro está, ya no voy a decir lo que dije una vez aquí en Chile, pero a veces el ministro está cabizbajo, y viene el ángel y le dice que se encienda la llama, que fluya el poder de Dios en ti. Tú que eres pastor, tú que eres siervo de Dios, tú que estás a cargo de una obra, Dios ha asignado un ángel en tu vida. Y en los momentos de tu debilidad, en los momentos de tu flaqueza, en los momentos donde te has debilitado, va a llegar el ángel del Señor a fortalecerte, porque eso fue lo mismo, y me voy a saltar todo esto. Eso fue lo mismo que sucedió en los días de Elías. Elías estaba, hermano, amedrentado por Jezabel. Elías tenía temor porque Jezabel también tenía ángel de las tinieblas, porque le mandó un mensajero. La palabra mensajero es malak, que significa ángel. Le mandó una influencia espiritual al profeta, y el profeta salió de su jurisdicción, salió con depresión, salió con tristeza, salió cabizbajo, hermano, deseando morirse. Entre paréntesis, una de las cosas que hay que reprender en los días de Elías es espíritus de suicidio. Y entonces viene Elías y le dice: quiero morirme. Y entonces el Señor no le responde con su voz, sino que le responde enviándole un ángel, el ángel de él. Se echó debajo de un enebro, se quedó dormido, y el ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí, hermano, ¿cuántos mata un ángel? ¿Cuántas personas mata un ángel? Yo creo que aquí le tengo algunas cosas. Por ejemplo,
Dice que el Señor Jesucristo se mueve con 12 legiones de ángeles, parte del protocolo del reino. Hay una unidad militar de ángeles que consta de 8. Centuria de ángeles, que son 10 unidades de 80 a 100. Una corte consta de 6 centurias, sería más o menos de 480, 600 ángeles. Hay legiones de ángeles. Yo no sé si usted a veces ha orado y diga: Señor, envío una legión de ángeles. Y el Señor, me imagino que se queda así: con uno es suficiente, papadito. Pero qué linda la fe. La legión son 10 cortes, que son entre 4,800 a 6,826 ángeles. Y un ejército de ángeles es aproximadamente a 10,000. Ok. Y entonces vemos en la Biblia que 2 ángeles mataron, que un ángel, perdón, mató a 185,000. Mire qué poder. Diga conmigo: el ángel de Jehová tiene poder. Y Jesucristo se mueve con 12 legiones de ángeles. Entonces, si usted hace la cuenta, 12 legiones de ángeles puede vencer esta cantidad de demonios que aparece aquí abajo. Pero ¿por qué le menciono esto? Porque ese ángel que puede matar 185,000 viene y se convierte en un chef para atender la depresión del profeta. Se dio cuenta el ángel: no ha comido. Yo puedo durar 40 días y 40 noches sin comer, dice el ángel, pero este se me va a morir si no le doy de comer. Dios tiene cuidado de las cosas más insignificantes de su pueblo. Dios tiene el cuidado de las cosas más insignificantes de sus siervos. Aquel que cuida de las cosas más grandes es todopoderoso para cuidar también de las más pequeñas. Tú que viniste con el temor de que no tienes para pagar la renta. Tú que viniste con el temor de que no tienes para la próxima semana, que te acaban de pagar y ya te lo acabaste todo. Tú que tienes temor de que te van a quitar la casa, de que te van a quitar el carro, no tienes para la gasolina. El Señor envía a su ángel que puede matar 185,000 personas para acudir a tus necesidades insignificantes. Y para que sepas que Dios tiene cuidado tuyo y que el mismo ángel que puede derrotar demonios, y lo ha hecho a través de tu vida, siervo mío, es el mismo ángel que puede acudir a las necesidades que tú crees insignificantes. Póngase de pie, yo ya me pasé. Primera de Reyes 19:7. Volviendo el ángel de Jehová, vino otra vez. Yo no sé si usted ha atendido a alguien que tiene depresión, pero a veces uno, hermano, está como profeta de fuego y se le acerca a alguien que tiene depresión y le dan ganas de encenderlo en llamas y decirle: ¿qué te pasa? Me quiero morir, pastor. Y uno dice: si querés te paso una espada ahorita y lo haces enfrente mío. Pero el ángel vino y dijo: ayudémoslo, ministrémoslo. Dios tiene un plan con él todavía. Volviendo el ángel de Jehová, otra vez lo tocó, le dijo: levántate, ya te volví a preparar la comida, porque te resta largo camino. Entonces se levantó, comió y bebió, y lo fortaleció con aquella comida. Hay una filonexia profética que tenemos que hacer como siervo y casas proféticas y recibir la administración angélica. No, hay pueblo que le da miedo meterse a ese ámbito porque piensan que son demonios.
o porque piensan que los pueden torcer. Los ángeles son siervos de Dios, que Dios instaló para aquellos que han heredado la salvación. Así que Dios va a salir a favor de ti. Aquel que se levante contra ti perecerá. Aquel que hable contra ti perecerá. El ángel de Jehová, dice el Salmo 35, el ángel de Jehová lo va a acosar de tal manera que va a tener que desistir, que va a tener que renunciar sus armas, porque no es una iglesia común y corriente, no es una iglesia cualquiera. No estamos jugando al culto, no estamos jugando a la profecía, no estamos jugando a que somos gente religiosa, somos gente de poder. Hay respaldo espiritual, y como dijo la pastora anoche, le oro a Dios para que abra tus ojos espirituales y veas que aunque se levante un ejército contra ti, dormirás tranquilo, dormirás seguro, dormirás en paz, porque hay campamentos angelicales rodeándote, hay miriadas de ángeles rodeándote, hay un muro angélico rodeándote. No te pueden tocar, dice el Señor, y aquellos que se han ido de esta casa regresarán, porque el ángel los tiene que cuidar. Levante sus manos. Dígale: Señor, yo recibo tu ángel que has enviado. Yo recibo tu ángel. Aquellos, hermano, que han estado batallando y se vinieron hoy por fe, en lo que tú estás aquí, el ángel del Señor está arreglando y solventando conflictos. El ángel del Señor está desatando provisión donde tú estás aquí. Cosas están sucediendo a través de ángeles. Tú estás aquí y el ángel de Jehová está en tu casa. Tú estás aquí, pastor, y el ángel de Jehová está en tu congregación. Tú estás aquí, siervo de Dios. Tal vez renunciaste y dejaste cosas donde tú estás, pero quedó ángel, quedó asignamiento. Lo que tú no puedes hacer, el ángel del Señor quedó ahí resguardando, cubriendo, haciendo y trabajando por ti. Por eso dice la Biblia que el Señor a su amado le da mientras duerme, porque cuando tú duermes, el Señor pone a trabajar el cielo. Cuando tú duermes, el Señor pone a trabajar ángeles. Cuando tú descansas y reposas en Dios, lo que tú no puedes hacer, el mundo espiritual lo hace a tu favor, te dice el Señor. Iglesia, dale palmas al Rey.